Bendecido lunes, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Vamos a poner atención y a escuchar la palabra que el Señor en este día nos trae. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vení, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú eres gran consolador, don altísimo de Dios, fuente viva y amor, fuego ardiente y espiritual unción. Tu generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre que del torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Amén. Lectura del libro de Daniel. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Hilcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa. Y como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces 2 ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces, que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los dos ancianos la veían a diario cuando salía a pasear y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo, ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella como los 3 días anteriores sola, con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. No había allí nadie, excepto los 2 ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas: tráeme el perfume y las cremas, y cerrá la puerta del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, y nosotros sentimos deseos de ti. Así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo salida. Si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en vuestras manos antes que pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar, y los 2 ancianos, por su parte, se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral, a ver qué le había pasado cuando los ancianos cortaron su historia. Los criados quedaron abochornados, porque Susana nunca había dado de qué hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los 2 ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron:
id a buscar a Susana, hija de Gelcías, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla, y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los dos ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella llorando levantó la vista al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon: mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió ésta con dos criadas. Cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín, y al ver aquella maldad, corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros. Y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio, a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea los creyó y la condenó a muerte. Susana dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí. Y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel. Y éste dio una gran voz: Yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, le contestó: ¿pero estáis locos, hijos de Israel? ¿Con qué, sin discutir la causa ni conocer la verdad, condenáis a una hija de Israel? Volvé al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa, y los ancianos le dijeron: ven, siéntate con nosotros, e infórmanos por qué Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo: separalos lejos uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando daba sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables, contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, pues que tú la viste, dime, debajo de aquel árbol lo vistes abrazados. Él contestó: debajo de una acacia. Respondió Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer el otro y le dijo: hijo de Canaán, y no de Judá. La belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacías con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: tu calumnia también se vuelve contra ti.
El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión. E hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí en presencia de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, vemos en la primera lectura en el libro de Daniel la lectura de Susana, una mujer temerosa de Dios, una mujer que era casada, una mujer que nos dice la lectura que era hermosa, calumniada, calumniada y casi al punto de la muerte por una mentira. ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí una mujer que puso su confianza en el Señor.
Vemos aquí a una mujer que en medio de su tribulación, en medio de lo que se le acusaba, decidió actuar de la manera correcta. No cayó en la trampa que sus enemigos le habían puesto. Porque si hacía lo que le pedían, entraba en pecado. Pero ella prefirió no deshonrar al Señor. Ella prefirió estar bien con el Señor y prefirió hacer las cosas bien. ¿Y qué nos dice esto, hermanos y hermanas? Que si nosotros decidimos hacer las cosas como al Señor le agradan y no nos ponemos a hacer lo mal hecho solamente por salvarnos, por el miedo a que vamos a morir, el Señor sale a nuestro encuentro. El Señor nos ayuda. Y esto fue lo que sucedió con Susana. Susana prefirió no deshonrar al Señor. Y en medio de su tribulación de que la iban a matar, clamó al Señor. Oró, Señor, tú que ves en lo escondido. Tú, Señor, que sabe todo antes de que suceda. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor levantó y suscitó a Daniel. Mandó el Espíritu Santo a Daniel para que Daniel ayudara a Susana. Entonces, señores, esto lo vemos a diario. Vemos cómo la maldad se entra en el corazón de las personas. Vemos cuánto algunos que tienen poder, que tienen un puesto jerárquico, que se entiende que porque están en una posición, dicen la verdad, otros que son inocentes, son asesinados, asesinados con la palabra, asesinados en su vida. Señores, no hay nada peor que la difamación. Esos dos ancianos eran declarados jueces, estaban en un puesto dentro de la iglesia. Entonces, porque ellos eran parte, tenían ese puesto, la gente entendía que lo que ellos decían era verdad. Pero eran personas que tenían un corazón retorcido, que utilizaban el puesto que tenían para las cosas de ellos, para su beneficio, para ellos conseguir y hacer su maldad. Entonces aquí vemos un abuso de poder. Aquí vemos también cómo la maldad de esa persona mató y asesinó a Susana. Ustedes dirán, bueno, pero el Señor la salvó. Sí, el Señor la salvó, pero la mataron con la palabra. Inventaron calumnia y no hay nada peor que la difamación. Usted cuando difama a una persona y menos sin tener prueba, usted es un asesino. A veces no confiamos en las personas. ¿Por qué? Ah, no, porque es fulano, porque es este o es aquel. Y se entiende que por la posición que tiene, lo que esa persona diga es verdad. No se investiga, no se da la oportunidad, como a Susana no se le dio la oportunidad de defenderse. A Susana simplemente esos dos ancianos dijeron, ah, sí, ella hizo esto, que se habían puesto de acuerdo los dos, porque eran dos pervertidos en su vida interior, en lo oculto, eran personas que estaban pervertidas, eran personas malvadas, miraban para sus deseos, para su carne. Entonces, esas dos personas se pusieron de acuerdo y porque ellos dijeron, ah, esto, ya ni siquiera investigaron, ni siquiera hicieron un juicio para ver qué sucedía, para ver qué pasaba. No, porque ellos dos dijeron eso, ya era verdad. Y querían matar a Susana. Pero el Señor obró, el Señor suscitó a Daniel. Y el Señor pudo revelar que Susana era inocente a través de Daniel. Pedimos al Señor que envíe a nuestro Daniel, que pueda defendernos de todas las calumnias que se nos levantan. ¿Cuántos errores, cuánta gente cayendo en un hoyo siendo guiado por ciegos? Porque, por ejemplo, esos dos ancianos estaban diciendo eso y toda esa gente cayeron en el hoyo que esos dos ancianos cavaron. ¿Por qué? Porque creyeron en lo que él hacía y mataron a Susana con la palabra, acusándola y que la mataran. Acusándola y que la mataran y que la fueran a matar. Entonces, toda esa gente que siguió lo que esos dos ancianos habían dicho, cayeron todo en el hoyo por llevarse de lo que ellos habían dicho, por no haber dado la oportunidad a Susana, por haber creído lo que esas personas dijeron. Y yo quiero que usted sepa, mi querido hermano y hermana, que la calumnia tiene paga de muerte. Todo pecado tiene consecuencia. Y la consecuencia de la calumnia
es la muerte, es la muerte. Así que vamos a tener mucho cuidado, porque el Señor todo lo ve y todo lo escucha. Y Él sabe cuando un hijo suyo es calumniado. ¿Y ustedes creen que Él se queda con los brazos cruzados? Puede que en el momento el Señor lo deje pasar porque el Señor permite que las cosas sucedan para que se derrame su gloria, para que se vea su gloria. Pero cuando el Señor viene para atrás, mire, prepárese, prepárese porque como dice Daniel en la primera lectura, su calumnia se vuelve contra ellos. Su calumnia se vuelve contra el que lo dijo. Entonces lo que le querían hacer al otro le sucede a ellos. ¿Qué enseñanza? Como nos dice el Salmo nos dice, no temeré porque tú vas conmigo. El Señor acompaña al justo. El Señor lo guía por el sendero adecuado. Y dice que aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Entonces hay que pensarlo dos veces antes de ponerse con un justo, porque una persona justa, una persona temerosa de Dios, es una persona que el Señor no le deja solo, que es una persona que el Señor le acompaña, es una persona que es el Señor quien le defiende. A veces vemos personas y creemos, no, que ese no es nada, ese lo ven solo, lo ven tal vez poco fuerte, lo ven débil y quieren abusar, quieren hacer trizas y más cuando la persona no hace lo que ellos quieren, no se deja guiar como ellos quieren, no es uno más de la manada como esos que se dejaron guiar por esos dos ancianos y todos acusaron a Susana por lo que esos dos ancianos dijeron. Cuando tú no eres uno de esa manada que te deja conducir por esas personas que tienen una doble identidad, porque son una cosa delante de la gente, pero en lo oculto son otra. Entonces, cuando tú no eres de eso, ellos quieren acabar contigo. Pero cuidado, cuidado con meterse con una persona temerosa de Dios, con una persona que hace todo por agradar al Señor. Porque miren, Dios no deja justo desamparado, así que debemos de tener mucho cuidado. Vemos en el Santo Evangelio también cómo aquella mujer que había pecado de adulterio es acusada, pero que el Señor le ha perdonado. ¿Qué dice el Señor en el Evangelio a la mujer adúltera? Tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques más. Entonces, si el Señor, que es Dios, que es el dueño de todas las cosas, que es nuestro creador, que nos conoce, Señor, hasta lo más íntimo, lo más oculto, Él lo conoce, nos perdona. ¿Por qué una persona, un triste inmortal, que cuando vaya al sepulcro se lo van a comer los gusanos, como a mí, como a ti, como a cualquiera, se levanta? ¿Por qué razón y con qué derecho acusa cuando todos somos pecadores? Miren, esta persona que acusaban a la adúltera querían apedrearla, querían matarla. Y el Señor le dice, el que te libre de pecado que tire la primera piedra. Y nadie pudo tirarla. Empezaron a escabullirse uno por uno. Y así vemos gente que acusan a alguien por un pecado cometido. Pero ellos en lo oculto han hecho cosas peores. Ellos en lo oculto han hecho tal vez hasta lo mismo, pero como lo tienen oculto, se creen jueces para juzgar al otro por un pecado que cometió y que ya el Señor perdonó. Entonces, ellos se consideran que el otro tiene que morir, que el otro hay que matarlo. Pero ellos con sus pecados a rastro, ahí con una cola larguísima, tal vez la de esa adúltera era, esa cola era vamos a poner la cola de qué, de una lombriz detrás, arrastrándole. Pero la de ellos es una anaconda que tienen atrás. Y estos señores lo vemos a diario. Muchas veces juzgamos y condenamos a la otra persona, pero nosotros tenemos una carga grandísima de pecados detrás, de cosas que hemos cometido. Y en muchos casos son hasta peores que aquello por lo que estamos acusando y que ya el Señor perdonó.
Recordemos que aquí el único justo juez es nuestro Señor Jesús. Y si Él nos perdona, nadie tiene derecho a condenarnos, porque lo que el Señor perdona y lo que el Señor limpia, nadie, Señor, nadie le puede levantar, nadie le puede ensuciar. Así que hermano y hermana, con esa enseñanza de hoy, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Vamos a no calumniar, vamos a no juzgar a los demás, porque también nosotros tenemos cola que no pisen. También nosotros no somos Dios para saber la verdad oculta. Antes de juzgar y acusar a otro, vamos primero a analizar las cosas, a saber qué es lo que ha sucedido, porque cara vemos, corazones no sabemos. A veces cuando vemos personas que están en equipuesto, pensamos, bueno, es este el que dice la verdad y no es así. Y no es así. La maldad del corazón la puede ver Dios, no el hombre. Hay cosas que quedan al descubierto porque el Señor es justo y Él defiende a sus hijos. Así que también vamos a poner nuestra confianza en el Señor y vamos a pedirle que nos haga justicia como a Susana, que nos ayude y nos defienda como defendió a la adúltera, porque lo que el Señor limpia, lo que se acoge a Él, lo que confía en Él, jamás será defraudado, porque el Señor anda con nosotros, el Señor es nuestro guía, el Señor nos conduce siempre por esas aguas tranquilas y nos guía en el sendero de la vida. Que la bendición de nuestro Señor Jesús, nuestro Jesús buen pastor, te acompañen, te guíen, te cuiden, te protejan y preparen ese banquete para que tú puedas estar brillando encima de vuestros enemigos. Que Dios te bendiga.